Hoy veremos el tema de los carbohidratos, sus propiedades, en este caso, su estereoisomería, los tipos de carbohidratos que existen, si son cetales y o hemiacetales y las reacciones que en ellos proceden. Como sabemos, en general, los carbohidratos se clasifican, en este caso, como simples o complejos. Los azúcares simples o monosacáridos son carbohidratos, en este caso como la glucosa o la fructosa, y no pueden ser hidrolizados en moléculas más pequeñas. Los carbohidratos complejos están constituidos por la unión de dos o más azúcares simples. Por ejemplo, la sacarosa, el azúcar de mesa, es un disacárido. Los azúcares están constituidos por una molécula de glucosa unida, en este caso, a una molécula de fructosa. De manera similar, la celulosa es un polisacárido formado por la unión de varios miles de moléculas de glucosa. La hidrólisis de estos polisacáridos los separa en unidades monosacáridas que lo constituyen. En este caso vamos a ver cómo se clasifican y qué características tienen los monosacáridos y algunas otras propiedades físico-químicas relacionadas con este grupo de compuestos. En este caso, los carbohidratos son biomoléculas más abundantes, en este caso en el planeta. En todos los lugares existen, en las plantas, en los animales, en los microorganismos que en ellos están constituidos. Como su nombre lo indica, los carbohidratos, en este caso, están relacionados con un tipo de biomoléculas abundantes que en el griego se les llamó sacarón, en el que en este caso significa azúcar. Son hidratos de carbono, en este caso, hidratos porque están constituidos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Algunos son, en este caso, y la gran mayoría, polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, y cumplen generalmente la fórmula empírica carbono, hidrógeno 2 y oxígeno, todo eso multiplicado por N. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que un carbohidrato contiene principalmente, en este caso, 3 carbonos. Eso quiere decir que el número n adopta el número n igual a 3. Podemos nosotros decir que existirán entonces la multiplicación de n, que significa, en este caso, tiene un valor de 3, y el contenido de hidrógenos es de 6, porque 3 por 2 son 6, al igual que la cantidad de oxígenos, en este caso, es de 3. Eso quiere decir que nosotros podemos tener, en este caso, en una polihidroxialdehído o una polihidroxicetona, una cantidad de 3 carbonos, 6 hidrógenos y 3 oxígenos. Posteriormente vamos a ver cómo se cumple esta cantidad cuando veamos las fórmulas. Aquí podemos nosotros resaltar, en este caso, que esta fórmula matemática sirve para saber cuántos átomos están participando. Los monosacáridos, en este caso, son unidades de polihidroxialdehído. También polihidroxicetonas. Existen otros carbohidratos como los oligosacáridos que se clasifican, en este caso, en disacáridos. ¿Y eso por qué? Porque están formados a partir de 2 unidades de monosacárido. Aquí nosotros podemos utilizar la terminación osa. Existen otros tipos
de oligosacáridos que les llamamos conjugados, porque forman híbridos, en este caso de los lípidos, o en este caso de otros tipos de biomoléculas como las proteínas. Los polisacáridos, en este caso, están formados a su vez en centenares o miles de unidades monoméricas, en este caso los monosacáridos. En él podemos tener nosotros la celulosa y el almidón. Posteriormente vamos a ver cómo están estructurados este tipo de moléculas. Para ello entonces nosotros tenemos que primero analizar las unidades monoméricas. Estamos hablando de las unidades de monosacárido. Vamos a ver algunas otras propiedades como cuáles, en este caso, estamos hablando de que son sólidos incoloros, generalmente son cristalinos. Estamos hablando de los monosacáridos. También son solubles en agua. Habíamos mencionado que son polihidroxi, en este caso ya sea aldehídos o polihidroxicetonas. El grupo principal que los caracteriza entonces es grupo carbonilo en forma, en este caso, del grupo funcional aldehídico o grupo, en este caso, de las cetonas, que es una cetosa. ¿Por qué la terminación osa? La terminación osa es la característica, el prefijo para denotar a los azúcares. Eso quiere decir que si el compuesto monosacárido contiene el grupo, en este caso característico de los aldehídos, se le va a llamar aldosa. Si el carbonilo está en la parte, digamos, del carbono 2, se le conocería como una cetosa. Posteriormente vamos a ver su estructuración. La característica principal es que contiene grupos hidroxilo. Varios de ellos son los que caracterizan principalmente a estos tipos de monosacáridos. Existen en este caso monosacáridos de 6 carbonos totales, como la glucosa, en este caso formando un anillo de 6 elementos, que en este caso vamos a ver cómo se denota. Y también la fructosa, que tiene en este caso una unidad anillada de 5 miembros. También contiene varios hidroxilos. Esos son, digamos, varios de los sustituyentes que están unidos a los carbonos. Aquí uno de las facultades que tienen los carbohidratos o los monosacáridos es que algunos también poseen carbonos, en este caso quirales. Recordemos que un carbono quiral es aquel carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. Eso quiere decir un centro estereogénico que pueden formar, en este caso, isómeros. La mayoría de los isómeros que se forman son isómeros D. El centro quiral es importante para clasificar, en este caso, a cada uno de los monosacáridos que hay en la naturaleza. La gran mayoría son de tipo D, aunque también hay L. Aquí podemos ver, en este caso, un tipo de proyección. ¿Cómo se denota esto? El químico alemán Emil Fischer, premio Nobel en 1902 por sus trabajos con azúcares, descubrió que existe, en este caso, una imagen especular de cómo se deben de proyectar, en este caso, los centros quirales. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo lo podemos hacer con el gliceraldehído. Gliceraldehído porque tiene, en este caso, 3 carbonos. Tenemos 2 hidroxilos y un hidrógeno. El carbono en este caso es el centro estereogénico. Esto, si nosotros lo ponemos a través de un vidrio de espejo, la imagen que se refleja es la que vemos en este caso especular.
Vemos cómo el carbono tiene la capacidad de reflejarse formando en este caso dos estructuras. Una estructura que tiene la facultad, en este caso, de tener, en este caso, sus sustituyentes de manera complementaria. Esas imágenes especulares no se sobreponen. Eso quiere decir que son dos productos diferentes. En este caso se puede utilizar el sistema de nomenclatura en Yeyen, E, o Susamen, Z, en este caso, como en el caso de los alquenos. Rector o sinister, en este caso, son los tipos de configuraciones que podemos tener. Rectus cuando gira hacia la derecha, sinister cuando gira hacia la izquierda. Esto está relacionado con las dos manos. Eso quiere decir que también podemos utilizar varios de las configuraciones que en él están descritas. Robert Sinden-Kahn y Christopher Ingold y Vladimir Prelog se encargaron de, en este caso, establecer las configuraciones isoméricas de cada uno de los compuestos que están ahí. Les denotaron L para levógiro. Eso quiere decir que en este caso D de dextrógiro nos está indicando la configuración que tiene cada uno de estos compuestos. Podemos nosotros ver en este caso que esto está relacionado con las complementaciones que hay, mano derecha o mano izquierda. Aquí tenemos en este caso también la configuración para un aminoácido. Como vemos, las configuraciones, en este caso especulares, son bastante socorridas. Aquí vemos en este caso cómo la configuración está relacionada con los grupos principales. El grupo carboxilo, grupo amino y el radical. Y en este caso, el principal. Estamos hablando del carbono quiral. Este carbono quiral es importantísimo para denotar a cada uno de los monosacáridos que tenemos que clasificar. El hidrógeno, por tener menor importancia, pero no es en este caso por la ponderación, en este caso que se puede tener, es el que se desliza hacia atrás. Podemos nosotros decir en este caso que cada uno de los grupos es importante por su orden en el cual están ligados al carbono. Puede girar en este caso hacia la derecha en el sentido de las manecillas del reloj o hacia la izquierda en este caso para hacerlo en el sentido contrario. Así podemos nosotros tener aminoácidos D o aminoácidos S. Levógiros también podemos tener monosacáridos, disacáridos en este caso, o algunos otros carbohidratos que tienen centros estereogénicos. Vamos a ver entonces cómo se comportan estos compuestos. Es indudablemente una de las facultades que tienen estos monosacáridos. Primeramente vamos a ver cómo está denotado en este caso el centro estereogénico. Aquí vemos que en este caso tenemos el D-gliceraldehído o el L-gliceraldehído. ¿Qué es lo que denota a cada uno de estos dos tipos de compuestos? Son isómeros o les llamamos enantiómeros. La isomería es una de las facultades que tienen estos, digamos, moléculas o biomoléculas. La enantiomería, eso quiere decir enantios, opuestos, y meros es parte o porción. Aquí vemos en este caso que el hidroxilo se encuentra en proyección, como lo habíamos mencionado anteriormente, a través de una serie de reflejaciones, de reflejos que tenemos en este caso en el espejo. Pero desde arriba nosotros podríamos ver una molécula tal que se puede proyectar en un papel. Observamos cada uno de los sustituyentes que están ligados al carbono. Aquí los denotamos como X, Z, W y Y. Están proyectados sobre el papel.
vemos cómo la proyección hacia el papel que hizo el químico Emil Fischer ha proyectado en este caso cómo cada uno de sus sustituyentes tienen que tener un orden sobre el papel. Observa, es algo increíble. Eso quiere decir que es como si tuviéramos un foco que estuviera reflejando su sombra sobre el papel. Así podemos nosotros tener cada uno de los reflejos que hay. Aquí vemos el de gliceraldehído y el L-gliceraldehído. Estábamos hablando acerca del grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo que se encuentra en forma penúltima en la molécula. Aquí solamente hay 3 carbonos dentro de la estructura. Y decimos 3 carbonos porque el carbono principal, en este caso, es el carbono del carbonilo que caracteriza a un aldehído. Acuérdate que un aldehído tiene un hidrógeno. Importantísimo que se pueda tomar en cuenta. El hidroxilo entonces es uno de los grupos sustituyentes que denotan si es D o L. Observa, hacia la derecha es D, hacia la izquierda, en posición reflejo sobre el piso, sobre una hoja de papel, en este caso hacia la izquierda sería L, dextrógiro o levógiro. Habíamos mencionado anteriormente que una de las facultades que tenían estos monómeros, en este caso de monosacáridos y de la estereoisomería que tenemos, es de que estos cumplen, en este caso, una fórmula especial. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí vemos una de las facultades que tiene cada uno de estos tipos de biomoléculas. ¿Qué fórmula deben de cumplir? Cada uno debe de cumplir la fórmula C, un carbono, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno en forma general, multiplicado todo por N. Aquí, en este caso, nosotros tenemos que N, estamos hablando de, en este caso, el gliceraldehído, tiene ¿cuántos carbonos? Tiene 1, 2 y 3. Si multiplicamos, entonces, N tiene un valor de ¿cuánto? De 3. Eso quiere decir que el resultado de esta multiplicación tiene 3 carbonos, 6 hidrógenos, porque 3 por 2 son 6, y 3 oxígenos. Revisemos. Ahí tenemos 1, 2, 3 oxígenos. Tenemos 3 carbonos, 1, 2, 3 y 6 hidrógenos, 1, 2, 3, 4 y 2, 6. Eso quiere decir que la fórmula está correcta. La estereoisomería es una de las facultades que tienen cada uno de los grupos. Hoy vamos a ver que el número de estereoisómeros sigue una regla también. La regla general es la regla 2n, donde n, en este caso, es el número de centros estereogénicos que tiene. Eso quiere decir los carbonos quirales. Aquí tenemos entonces un carbono quiral. Este no es quiral porque no tiene 4 sustituyentes. Este sí. Un sustituyente, 2, 3 y 4. Todos diferentes en este caso. Es importantísimo que nosotros denotemos ese número de centros estereogénicos relacionados principalmente con los isómeros o los enantiómeros. Aquí podemos decir, en este caso, que los enantiómeros, habíamos mencionado, es la imagen especular opuesta, en este caso, de los compuestos. Es como si pusiéramos un espejo aquí y el reflejo sería, en este caso, esta molécula. Y viceversa. La imagen especular de esta molécula está relacionada con esta otra y no se superpone. Eso quiere decir entonces
que son complementarios. Aquí podemos nosotros decir entonces cuántos centros estereogénicos tenemos. Tenemos 1. Eso quiere decir que si nosotros elevamos 2 a la 1 es igual a 2. Ahí es importante denotar que para el gliceraldehído tenemos 2 centros estereogénicos, entonces tenemos 2 isoformas o 2 isómeros, en este caso 2 enantiómeros. La facultad de cómo aprenderse en este caso cada una de las formas de los enantiómeros y de los isómeros es importante. Aquí podemos nosotros denotar que el carbonilo vamos a representarlo para aprendérselo como un círculo. Es la cabecita, en este caso de esta forma que estamos pintando. Las líneas cruzadas son los centros en este caso del carbono. Y los sustituyentes principales, en este caso los hidroxilos, van a ser denotados en este caso con un círculo blanco. En este caso, el grupo que está relacionado con el carbono, hidrógeno y un hidroxilo lo vamos a representar como un triángulo. Entonces esto nos da la capacidad de aprenderse cómo cada uno de los enantiómeros o isómeros puede tener la capacidad de formar ese número de estereoisómeros para que sea más fácil. Vemos en este caso que el hidroxilo está relacionado principalmente con la posición hacia la derecha. Por eso este enantiómero o isómero es D. Cuando está hacia la izquierda, entonces en este caso es L. Eso quiere decir que es la imagen especular, como si estuviéramos viendo muñequitos, en este caso en el reflejo del espejo. Y así nos podemos nosotros aprender, en este caso, cada uno de los isómeros que existen. Generalmente habíamos mencionado que los isómeros o enantiómeros son de tipo D, aunque el gliceraldehído puede tener las 2 isoformas y todos los demás igual. Posteriormente, entonces, aquí podemos nosotros ver cómo se representan en este caso las aldotriosas o las cetotriosas. ¿Por qué se llaman así? Aldo, porque es el grupo aldehído. Ceto, porque el grupo carbonilo está en la parte intermedia. De esta estructura de 3, en este caso, esqueleto de 3 carbonos. Aquí, el grupo carbonilo está como principal. También en pero lo antecede este grupo. Por lo tanto, podemos nosotros enumerar nuestra estructura en esta forma. Así es, podemos nosotros ver cómo se enumera. Aquí porque este grupo, el grupo carbonilo, es el grupo más importante. En este caso estamos viendo entonces cómo es que se denotan en la nomenclatura los tipos de isómeros que existen. Aldo significa, en este caso, que es un grupo, en este caso aldehído. Tri significa que tiene 3 carbonos. Y osa es la determinación o la denominación o el sufijo para cada uno de los azúcares. Ceto, porque el grupo, en este caso carbonilo, está en la parte de intermedia. Tri, porque son 3 carbonos. Y osa, en este caso, porque es la denominación para los azúcares. Aquí tenemos entonces la dihidroxicetona. Dihidroxicetona, ¿por qué? Porque tiene 2 grupos hidroxilo. Cetona porque pertenece a ese grupo la denominación, en este caso, de las cetonas. Esta es la numeración IUPAC, en este caso, o la nomenclatura que se debe de emplear. Aquí podemos ver que el gliceraldehído es una de las facultades que tiene. En este caso, no existen centros estereogénicos, por lo tanto, porque no tenemos 4 sustituyentes diferentes, aquí este carbono del carbonilo pierde la quinalidad. Aquí tenemos 2 hidrógenos y un grupo hidroxilo ligado a toda esta estructura. Por lo tanto, este no es un centro estereogénico ni tampoco este. Por lo tanto, existe solamente la dihidroxicetona. ¿Cómo se representa a través de los monitos?
Vemos en este caso que el grupo hidroxilo está en posición hacia la derecha, por lo tanto es dextrógiro, de gliceraldehído. En el caso de la dihidroxiacetona, nosotros vamos a representar el grupo carbonilo en la parte intermedia para esta molécula. ¿Qué es lo que sucede cuando aumenta el número de carbonos en una molécula? En este caso, de cada uno de los azúcares. Vamos a ver en este caso uno de los ejemplos de cómo se pueden denotar. Aquí tenemos en este caso una estructura que tiene aproximadamente 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Y vemos que el grupo importante, el grupo hidroxilo, es el penúltimo. Siempre de esa forma nosotros podemos tener la nomenclatura o asignar si es en este caso D, si está hacia la derecha. En el caso de que los hidroxilos penúltimos en esta estructura se encuentren hacia la izquierda, estaríamos hablando de la configuración L. Por lo pronto vamos a ver cómo se denotan estas estructuras. En este caso estamos hablando de una aldo, el grupo aldehído. Pent significa que tiene 5 carbonos, en este caso 1, 2, 3, 4 y 5. Lo podemos hacer también con la estructura, en este caso, de Fischer, que estamos nosotros poniendo. Esta estructura alargada es la estructura de Fischer, como lo vimos anteriormente. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vemos en este caso cómo el hidroxilo se encuentra hacia la derecha. Eso quiere decir que cada uno de los hidroxilos que está constituyendo se encuentran hacia la derecha. Por lo tanto, a esta se le asigna un nombre. En la nomenclatura, en este caso, de la IUPAC para los compuestos que son isómeros o enantiómeros, a este se le denomina ribosa. Si en el carbono número 2, 1 y 2, no se encuentra el hidroxilo y en vez de un hidroxilo se encuentra un hidrógeno, en este caso estamos hablando de la 2, 1, 2, desoxi, porque no hay hidroxilo, desoxi, D, porque está en este caso hablando del carbono que está situado en penúltima posición a toda la cadena hacia la derecha y la terminación es ribosa. Eso quiere decir que también la 2-desoxideribosa es una aldopentosa. Si estamos hablando en este caso de otro tipo de biomoléculas, también podemos tener a las aldo, porque tenemos el grupo aldehído como grupo principal, X, porque son 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí los vemos colocados de manera de proyección de Fischer. Osa, porque es la terminación, en este caso, de los azúcares. Así podemos nosotros decir que si el hidroxilo se encuentra hacia la derecha del carbono 2, el tercero hacia la izquierda, el cuarto hacia la derecha y obviamente el quinto hacia la derecha, que es el que denota la palabra D o la configuración D, en este caso, de la estructura, y tenemos otro carbono más, a esto se le llama glucosa. En el caso de que también existan una estructura de 6 carbonos, pero en el carbono número 2 se encuentre el grupo carbonilo y todos sus hidroxilos se encuentren, en este caso, unos hacia la izquierda y otros a la derecha, observemos allí una de las connotaciones, 3 hidroxilos, en este caso, este grupo está relacionado, en este caso, con uno de los compuestos que están ahí relacionados. Aquí podemos nosotros ver que el grupo hidroxilo se encuentra hacia la izquierda, del carbono 3, del carbono 4 hacia la derecha, del carbono 5 hacia la derecha, y este no es en este caso, centro estereogénico. Por eso, en este caso, esta se le llama de fructosa. Así podemos nosotros tener varias de las isomerías que podemos conocer. Algunos otros enantiómeros se clasifican en este caso por el número de carbonos
En este caso, sí tenemos, y también por el número de hidroxilos. Y las configuraciones pueden ser variadas. Aquí vemos una estructura, en este caso, bastante interesante, que le llamamos epímero. Un epímero, en este caso, es un estereoisómero de otro compuesto que tiene una configuración diferente en uno de sus centros estereogénicos. Eso quiere decir cuántos centros estereogénicos tenemos. Tenemos el carbono 2, el carbono 3 y el carbono número 4, al igual que el carbono número 5. Esos son los centros estereogénicos. ¿Por qué? Porque existen 4 sustituyentes diferentes ligados a un mismo centro. Eso quiere decir que para el carbono número 2, en esta estructura, este sería el centro estereogénico. Asimismo, para cada uno de los carbonos que se encuentran posterior a este. En este caso podríamos poner el ejemplo del carbono 3, donde los sustituyentes que son diferentes son esta parte, el hidroxilo, el hidrógeno y todo este pedazo. En este caso eso se toma como otro sustituyente, por lo tanto ese es su centro quiral. Habíamos nosotros hablado acerca de una configuración especial. Entonces, aquí uno de los epímeros que tenemos, en este caso la manosa, es un epímero, en este caso, de la D-glucosa. ¿Por qué? Porque dijimos que un epímero es un estereoisómero que tiene la misma configuración, en este caso por el número de carbonos e hidroxilos, pero diferente en este caso configuración en sus centros estereogénicos. Vamos a observar. En la D-glucosa, el carbono 2 se encuentra su hidroxilo hacia la derecha, en la D-manosa hacia la izquierda. Aquí todos los demás hidroxilos se encuentran en las posiciones que son similares. Eso quiere decir que entonces la D-manosa es un epímero que tiene la configuración diferente en el carbono número 2. Como observamos, entonces la D-glucosa tiene otros epímeros, como la D-galactosa, que es un epímero en el carbono 4. Observemos entonces cómo está constituido ese carbono estereogénico. Eso quiere decir que el hidroxilo está hacia la izquierda. Fíjate en la D-glucosa cómo está. Acuérdate, la configuración D está relacionada principalmente con estos hidroxilos, pero el epímero está relacionado con este centro estereogénico. Así pues, podemos nosotros tener un número variado, en este caso, de epímeros. Aquí entonces eso quiere decir que aumenta las posibilidades de formar diferentes imágenes especulares. Ninguno de estos, en este caso, tiene una imagen superponible. Eso quiere decir que son compuestos completamente diferentes. Pero nosotros podemos tener, en este caso, imágenes especulares D y L. En este caso podemos ver la D-manosa y la L-manosa. Observa, la imagen especular, este es el espejo, se vería, en este caso del grupo carbonilo, de su hidroxilo en carbono número 2, centro estereogénico, del carbono 3, del carbono 4 y del carbono 5. ¿Cómo se vería en este caso en su imagen especular? Observa, se vería de esta forma. Si este está hacia la izquierda, en el 2 y en el 3, los grupos hidroxilo, en la imagen especular se encuentran hacia la derecha, y los que se encuentran, en este caso los hidroxilos hacia la derecha, se verían hacia la izquierda. Por eso tenemos la D-manosa y la N-manosa. Recordemos nuevamente que en este caso el penúltimo centro estereogénico es el que nos indica en este caso cómo se debe de comportar. Hasta el momento hemos visto varios de los isómeros que son importantes en la química orgánica de los carbohidratos y en este caso de los monosacáridos. Podemos tener familias en este caso de diferentes tipos de isómeros. Vamos a ver a continuación toda la serie D.
Acuérdate que D está relacionada con el penúltimo carbono centro estereogénico, en este caso con el hidroxilo, hacia la derecha. Por lo tanto, tenemos o podemos tener, en este caso, varios de los hidroxilos y sus, en este caso, epímeros que los conforman. Los centros estereogénicos son importantísimos para tomar en cuenta y formar estas familias. Tenemos las aldosas, en este caso de 3 carbonos, 1, 2, 3. De ahí tenemos el gliceraldehído. Podemos tener, en este caso, uno de ellos. Acuérdate que nosotros podemos calcular el número de estereoisómeros a través, en este caso, de la forma 2n, donde n es el número de centros estereogénicos que tiene. 2, en este caso, elevado a la 1, porque solamente hay un centro estereogénico en el gliceraldehído, que es este. Eso quiere decir que 2 a la 1 son 2. 2 a la potencia de 1 es igual a 2. Por lo tanto, tengo solamente dos isómeros, uno D y otro L. Por eso podemos ver diferentes familias. Aquí, este número de centros estereogénicos aumenta cuando, en este caso, el número de carbonos centros quirales aumenta. Aquí tenemos 2 centros estereogénicos en la familia de 4 carbonos. Aquí vamos a ver en este caso que la D eritrosa es uno de las facultades que tiene. ¿Cuántos isómeros tendría? Estamos hablando de 2 centros estereogénicos, 2 a la 2. Por lo tanto, esto es igual a 2 por 2 y el resultado es 4. 4 entonces serían los isómeros o epímeros que contendría esta familia. Primero tenemos los D y tengo 2, en este caso L. Aquí solamente vamos a ver los D. Por lo tanto, la D eritrosa tiene otro, en este caso epímero. Es un epímero en el carbono número 2 cuando su hidroxilo está hacia la derecha y en el caso de cuando el hidroxilo está hacia la izquierda. Pero se mantiene, acuérdate, el hidroxilo hacia la derecha del penúltimo carbono o centro estereogénico. Por eso son D. Aquí vemos el ejemplo de la treosa. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se pueden voltear, en este caso, los hidroxilos. Los hidroxilos están relacionados, en este caso, con cada uno de los centros estereogénicos. Aquí tenemos, en este caso, uno de los centros estereogénicos relacionados con esta estructura, en este caso, de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Así es que tenemos ahí la familia, en este caso, de los 5 carbonos. Eso quiere decir que esta es una aldopentosa. Si uno de los centros estereogénicos tiene el hidroxilo A todos a la derecha, se le llama D ribosa. Si en el carbono 2 el hidroxilo estuviera hacia la izquierda, entonces se llamaría D arabinosa. Si estuviera el tercero hacia la izquierda, sería la D elixosa. Si estuviera, en este caso, uno de los carbonos, los hidroxilos, en este caso, hacia la izquierda y los dos a la derecha, estábamos hablando de D lixosa. Aquí nosotros podemos ver que existen 4 centros estereogénicos. 1, 2, 3. Eso quiere decir entonces que 2 a la 3 es igual a 2 por 2 por 2. Eso quiere decir 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Así entonces eso quiere decir que el número de familias, en este caso de epímeros que se forman, están relacionados con un número de 8 para la familia, en este caso de 5 carbonos. Recuerda, 4 son de configuración D y otros 4 que no están aquí son de configuración L. Acuérdate que las imágenes especulares de cada uno
de los compuestos, en este caso, forman cada uno de los centros estereogénicos y de los, en este caso, enantiómeros que lo constituyen. Enantios significa opuesto y meros significa parte o porción. Hemos estado viendo algunos de los ejemplos. Cuando el número de isómeros aumenta es porque el número de centros estereogénicos también. Aquí vamos a ver a la familia de las aldosas, en este caso de 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es importante que nosotros denotemos cuántos centros estereogénicos tiene. 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir, en este caso, que si nosotros elevamos, en este caso, todo este número, esta ecuación, sería 2 elevado a la 4. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2 son 16. Y aquí solamente tengo 8 de los isómeros que están en configuración D. Acuérdate, D significa que el penúltimo centro estereogénico, en este caso su hidroxilo, se encuentra siempre hacia la derecha en la proyección de Fischer. Así podríamos nosotros tener los diferentes epímeros que constituyen la familia, en este caso de los epímeros de 6 carbonos. 8 están aquí en configuración D y 8 estarían en configuración L. La configuración L no la vamos a ver porque son, en este caso, los D los más abundantes en la naturaleza. Observamos entonces que cada uno de los centros estereogénicos están relacionados con los hidroxilos. Si todos están hacia la derecha, este se llama la D-aldosa. El epímero del carbono 2 hacia la izquierda, en este caso su hidroxilo, denota a la D-altrosa. Así podemos tener en el carbono 3 los 2, en el carbono 2 y 3 los hidroxilos hacia la izquierda y estos dos hacia la derecha, en el 4 y en el 5. Así tenemos la D-manosa. Si todos los hidroxilos en el carbono 2, 3 y 4 se encuentran hacia la izquierda y en el penúltimo hacia la derecha, es la D-talosa. Observa, todos hacia la derecha, D-alosa, el primero hacia la izquierda, D-altrosa, el primero y el segundo y el tercero hacia la izquierda, la D-manosa, todos hacia la izquierda excepto el del carbono 5, la D-talosa. Ahora podemos nosotros tener solamente uno hacia la izquierda, es la D-glucosa, el carbono 3 y 4 hacia la izquierda, la D-galactosa, luego los 2, carbono 2 y carbono 3 o los hidroxilos hacia la derecha y el cuarto hacia la izquierda, la D-gulosa, y cuando están en forma alternada se llama D-idosa. Podemos observar varios de los epímeros que en esta familia lo constituyen. Estamos viendo las aldosas, ahora vamos a ver las cetosas. En el primero no tenemos centros estereogénicos, por eso se llama la dihidroxiacetona. Si tenemos en el carbono 1, 2, 3 y 4, recuerda que el grupo carbonilo se cuenta en la parte del carbono 2. Por eso podemos tener la familia primeramente de 4 carbonos. Aquí observamos 4 carbonos y su imagen especular. ¿Cómo se vería en este caso la configuración para este tipo de ceto tetrosa? Ceto, porque el grupo cetónico es uno de los grupos que denotan a este tipo de biomolécula. Ceto, tetrosa, tet significa 4 carbonos, osa, terminación para cada uno de los azúcares o monosacáridos que lo constituyen. Tenemos, en este caso, uno hacia la derecha, por eso se llama eritrulosa, y su imagen especular estaría relacionada con la L-eritrulosa. Así la eritrulosa, en este caso,
puede tener sus dos configuraciones porque tiene un centro estereogénico nada más. Eso quiere decir 2 a la 1 es igual a 2. Ahí podemos ver entonces en este caso las dos configuraciones. Podemos tener la familia de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, donde los dos centros estereogénicos que están relacionados principalmente con los dos hidroxilos. Eso quiere decir que la familia de 5 carbonos tiene 4 isómeros, 2L y 2D, que vemos aquí en este caso. La de ribulosa y de gilulosa son dos de los centros estereogénicos que en ellos están conformándose. Vimos ya algunos ejemplos relacionados con la familia de 5 carbonos, con la familia de 4 y con la familia, en este caso, de 3 carbonos. Ahora vamos a ver, en este caso, una de las facultades que tienen cada una de las familias de cetosas de 6 carbonos. Es una cetohexosa. Ceto porque el grupo ceto, hex porque son 6 carbonos, osa porque es la terminación para los azúcares. Y aquí podemos ver en este caso todos hacia la derecha los hidroxilos en centros estereogénicos 3, 4 y 5. A este se le denomina la desicosa. Si el carbono 3 tuviera su hidroxilo hacia la izquierda, tendríamos el epímero, en este caso, de la desicosa, que se llama de fructosa. Si el 3 y 4, los hidroxilos estuvieran hacia la izquierda, se llama de etagatosa. Y si solamente el carbono 4 tuviera, en este caso, hacia la izquierda, el hidroxilo, sería la de sorbosa. Todos los demás están hacia la derecha. Así entonces podemos nosotros tener 3 centros estereogénicos y estaríamos hablando de 8 isómeros, 4 isómeros D y 4 isómeros especulares que no están aquí, que son los isómeros L. Acabamos de ver algunos ejemplos de los únicos isómeros que en él los constituye. Es importante que nosotros empecemos a estudiar cada una de las familias que en él constituyen. Te doy las gracias en este sentido por tu atención. Este video fue elaborado principalmente para la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, para la UEA Química Orgánica. Gracias.